Ahora sí, damos comienzo a la presentación del doctor Federico Cañacho. El webinar lo hemos titulado Hipotensión intracraneal espontánea, técnicas avanzadas para la localización de fugas y el tratamiento dirigido. Y antes que nada vamos a presentar un poco al doctor Federico Cañacho. El doctor Cañacho es doctor en medicina por la Universidad de Pisa, en Italia, y actualmente trabaja como neurocirujano especialista y neuroradiólogo intervencionista en el Departamento de Neuroradiología del Centro Hospitalario Universitario de Montpellier, en Francia, donde también ejerce como jefe de la unidad de líquido cefalorraquídeo. Además de su labor asistencial, también ha participado en 130 publicaciones académicas, ha colaborado como investigador en la Mayo Clinic de Rochester, en Estados Unidos, y está elaborando su tesis doctoral titulada Biomarcadores de hipertensión intracraneal idiopática en la Universidad de Montpellier. En su centro recibe pacientes derivados de toda Francia, dado que es uno de los referentes en el país en cuanto a diagnóstico y tratamiento de fugas y fístulas de líquido cefalorraquídeo. Y nosotros desde AIFuga no podemos más que agradecerles su colaboración en el webinar del día de hoy. Y sin más dilación, os dejamos ahora con el doctor Cañacho. Muchas gracias, doctor. Okay. Okay. Thank you. I don't speak Spanish, Muchísimas but gracias. Yo no hablo español, pero what you entendí say. So lo thank que you mencionó usted. for Muchísimas introducing me, and gracias por la I would like presentación. to thank you, Me the gustaría Spanish Association, for agradecer this a la Asociación opportunity to Española share por la oportunidad knowledge que me about brindan de poder intracranial brindar hypertension, and to la share our hipotensión intracraneal experience about espontánea, hablar treatment sobre la management experiencia, el of this pathology. I tratamiento think it's an respecto a la important patología. moment Yo because, creo que es un momento importante. as you say, Como lo as you know, this mencionó, pathology como lo is saben, esta really under patología recognized and no diagnosed. So está muy bien reconocida, like that no are tiene really, really diagnósticos important correctos. Entonces, es por eso que es importante hablar for de patients and for esta colleagues. patología para los pacientes y para los colegas So también. I would like to Me gustaría briefly introduce rápidamente our presentar team in the nuestro University Hospital of equipo Montpellier. en So el we Hospital de la are Universidad de a Montpellier. multidisciplinary team Somos un equipo with multidisciplinario SIH treatment. So we y are an abordamos SIH el center, tratamiento en el centro where there is a de la IE. neuroradiologist. Basically, it's Tenemos me un and some neuroradiólogo, básicamente colleagues soy yo y doing otros colegas diagnostic and treatment que nos of dedicamos a hacer el SIH. diagnóstico We y al collaborate tratamiento. Nosotros closely with colaboramos también Professor estrechamente Anne Ducrot, con la who is profesora a Anne Ducros, neurologist que es specialized una in SIH. neuróloga de cefaleas. We have a También neurosurgeon, Professor tenemos un Nicola Login, cirujano, un neurocirujano, is a doctor spine-sat Nicolás specializer in Login, SIH, especially for que type eh, 1 and type se 2 use. especializa We tiene una especialidad en collaborate particular. with También colaboramos neuro-ophthalmologists con el who specialize neurooftalmólogo, mostly in que se IIH. especializa más I en partly la I IE mentioned, but y la hipertensión. he Y treat and he follow most of our hace patients también el who tratamiento y present el seguimiento rebound de los intracranial hypertension. pacientes que tienen rebotes We en have en la ENT hipertensión. También trabajamos doctor, con un Dr. Akil otorrinolaringólogo, el Kaderberg, doctor who is Akil specialized Kaderber, que se in especializa en, audiovestibular symptoms in en los SIH síntomas patients, and audiovestibulares en vertigo los pacientes, por tachycarditis. ejemplo, tal And vez tinnitus o vértigo. Y I'm really happy también also to introduce me Dr. gustaría Elivia presentar a la Portalier, doctora who is Elivia our Portalier, que es neuropsychologist, nuestra neuropsicóloga, totally involved in que está SIH completamente patients. dedicada a los pacientes. The role of Olivia, I think, is really, really Eh, important. I think is Y a really, really todos ellos modern son way muy to importantes, look at the pathology, ya que nos permite because ver la she patología follow eh, all our de patients manera before treatment, integral after de treatment, todos los pacientes, nos permite ver a todos los taking care pacientes antes del about tratamiento, durante el tratamiento y the ver también, psychological nos problem permite ver los problemas of those patients. psicológicos, por So ejemplo, this is que a podemos summary of the tener. presentation. I Este would es like el to breve resumen give de you an la overall view presentación. of Comenzaremos the dando una SIH and our visión treatment general management of the de patient. la And I would like to patología, start with epidemiología the y bueno, definition of the me gustaría pathology. comenzar con la Why I would like definición to stress de la patología this point? Because y me gustaría hacerlo starting with the definition of
comenzar con la definición de la IE porque me gustaría enfatizar ciertos puntos importantes de la patología y también abordar ciertos otros puntos. La definición que tenemos es que básicamente que la que tenemos aquí es básicamente la IE es una cefalía asociada de criterio C, asociada con ciertos puntos que tenemos aquí, que básicamente es la baja presión de LSR y toda la evidencia, todo el filtrado que aparece en las imágenes. ¿Por qué yo menciono esto? Y la primera razón es que a pesar de las definiciones que tenemos, que es una cefalea, me gustaría decir que no solo es una cefalea, no solo un dolor de cabeza. En algunos casos no se presentan cefaleas, no se presentan dolores de cabeza. Son casos muy heterogéneos. El segundo punto es que esta clasificación, esta definición, insiste en la presencia de una baja presión de LSR. Me gustaría decir que la mayoría de los pacientes pueden tener una presión normal. Aparentemente lo que vemos es que el 70% de los casos tienen, tienen una presión normal. Y es un punto muy importante que me gustaría mencionar. Y lo último es que la presencia de este filtrado de líquido aparece en las imágenes. Sin embargo, cuidado porque eh, se presentan solamente hasta el 20% y el 50% son normales en el caso del 20% en el caso cerebral y en el caso de las espaldas es 50%. El resto es completamente normal. No se ve ningún tipo de fluido en las resonancias. Y eso es muy importante para conocer un poco más de la patología. Ahora, ¿por qué me gustaría insistir en el primer punto? El hecho de que no tenemos una jaqueca, una cefalea, y es porque muchos pacientes que tienen este tipo de jaquecas, de cefaleas, sí, pero sí los tienen. Pero hasta el 30% de los pacientes pueden tener otros pacientes, además de cefalea, como por ejemplo parálisis del nervio craneal, un problema en el vestíbulo auditivo, que es decir, que no, hay gente que no se queja de vértigo, por ejemplo, de tinnitus. También tenemos un hematoma subdural. En algunos casos tenemos que ver, examinar para si tenemos la IE. También el pseudo-Chiari no es una malformación de Chiari, no es una pseudo-Chiari. También podemos tener demencia, problemas cognitivos que debemos reconocer. Tenemos casos de trombosis cerebral también. La mayoría o muchos casos que no son casos clásicos y tenemos que estar conscientes de esta distinta presentación porque podemos ver distintos matices de la IE. Ahora, cuando hablamos de la hipotensión intracranial espontánea. Ahora, muchos de los casos no están vinculados con la hipotensión. ¿Por qué? Porque existe una doctrina, la doctrina Monroe-Kelly, que dice que los tres componentes de esta escala están en equilibrio y se dice que si tenemos el RCR que tiene un volumen bajo, los otros compartimientos como van a tomar este lugar y quiere decir se va a compensar la presión hasta ciertos niveles. Sí, tenemos publicaciones, tenemos papers que dicen que la mayoría de los pacientes, el 70% de los pacientes tendrán una presión normal. Yo lo menciono porque a veces algunos neurólogos dicen hay que hacer una punción lumbar, pero teníamos una presión normal, pero tenemos que tener cuidado porque a veces no tenemos esta presión baja. Tenemos que encontrar otra definición.
rápidamente me gustaría abordar la epidemiología. Sabemos que la patología eh, es, digamos, la padece 4 o 5 personas sobre 100.000 pacientes, pero sabemos que está subestimado. Me gustaría decir que es que tenemos más pacientes de lo que nosotros pensamos, y es posiblemente sea una patología no sea extraña, sino que sea extrañamente diagnosticada por problemas de diagnóstico. En esta diapositiva me gustaría hablar del diagnóstico. ¿Se hace el diagnóstico de la IA? Sí, tenemos que tener una presentación clínica, ¿no? De lo que yo ya lo presenté. Tenemos que conocer cómo es esta patología porque tenemos que conocer la presentación clínica heterogénea. Los casos no son casos clásicos tampoco. Tenemos que conocer los resultados de la resonancia cerebral para poder comenzar a pensar en un diagnóstico de la IE. En el caso de la resonancia cerebral, hay signos que podemos reconocer y me gustaría diferenciar estos signos como clases signos de la IE. Todos ya saben un signo bastante clásico que es fácil de verlo. Por ejemplo, aquí tenemos un signo muy pequeño y tenemos que reconocerlo. Algunos pacientes presentan un hematoma bilateral subdural. Algunos pacientes jóvenes presentan un hematoma subdural bilateral que no tiene ningún tipo de traumatismo, no se ha tomado ningún tipo de medicamento, anticoagulante, etcétera. Por ende, tenemos que ver las resonancias cerebrales para reconocer los signos de la IE y tenemos que buscar el filtrado en estos pacientes. Con cuidado porque un hematoma bilateral subdural, bilateral no, no es un hematoma en por sí, sino es la IE. Ahora, después, el borrado de las cisternas basales, lo tenemos aquí, es básicamente, tenemos las cisternas basales, una reducción en ellas, una congestión del sinus. También tenemos una hundición, un hundido cerebral también. eh, y esos son los signos de la IE. También tenemos que tener cuidado, ya que podemos reconocer signos más sutiles de la IE. Por ejemplo, eh, tenemos aquí una resonancia del nervio óptico, donde vemos ya la desaparición de la E del LCR, que está alrededor del nervio óptico. Y es bueno verlo, podemos verlo en la parte en la izquierda, vemos el mismo paciente en la parte de filtrado, y cuando vemos a la derecha, luego el tratamiento, el diámetro de el LCR que cambia alrededor del nervio óptico. Tenemos también signos crónicos de la IE. Este es un paciente del 2017 que tuvo un filtrado donde no se hizo el diagnóstico. Afortunadamente, luego de 5 años, hubo una siderosis superficial. Lo podemos ver aquí en la parte derecha, ¿no? Vemos aquí la sangre, que es pues, un paciente de tipo 1. Ahora, tenemos signos también atípicos. Cuidados con los pacientes que tienen trombosis venosa cerebral, eh, ya que no es igual a la trombosis tradicional. Tenemos que ver señales de la IE. Y este caso que vemos aquí. Tenemos aquí un signo de trombosis y en la B. Y de hecho era un caso de la presencia de la IE. 2% de la IE puede
verse complicado por una trombosis cerebral venosa. Y para concluir, la presentación tradicional que tenemos en el departamento, por ejemplo, y yo ya lo mencioné del Chiari, cuidado porque tenemos 5 casos que se describen como Chiari y que podemos ver, tenemos las amígdalas en la parte inferior, pero no es una Chiari, era una paciente con una hipotensión. Es lo que también llamamos un chiringomelia, que es una dilatación del líquido en la espina dorsal. En esta diapositiva vemos al mismo paciente antes, que está teniendo una embolia. Podemos aquí ver la progresión de la regresión del filengomielia durante la resonancia. Para completar un poco más la información y describir los diferentes signos en una resonancia, tenemos que saber que existe un ranking que va de 0 a 9 que sirve para analizar, que se llama el ranking de Berna y que permite resumir la posibilidad de encontrar un tipo de fugas así. Vemos a la izquierda un ranking alto de más de 6 con desprendimiento cerebral y a la derecha podemos ver una imagen con un ranking más bajo dentro del ranking de Berna. Concluir esta parte, también me gustaría subrayar lo siguiente. Tenemos que tener cuidado porque una resonancia normal no puede excluir una fuga. Hay pacientes que sufren de este síndrome con algunos síntomas sin tener ningún indicio en la resonancia magnética. ¿Cómo procedemos cuando queremos encontrar la fuga? Yo creo que la segunda parte del trabajo, y quizás la más difícil, es la siguiente. Tenemos que confirmar, en primer lugar, el diagnóstico de este síndrome. A pesar de la resonancia, hay que encontrar la fuga. ¿Por qué? Porque podríamos clasificar a los pacientes en dos grupos. Por un lado, el SLEC positivo y por el otro lado, el SLEC negativo. SLEC positivos son pacientes que tienen una colección extradural en la columna y los negativos son con los que tenemos duda de colecciones. Y tenemos que tener en cuenta esto que es muy importante, es la calidad TD, T2, 3D para la resonancia de la columna con saturación de grasa, porque tenemos que ser capaces de conocer colecciones ínfimas a nivel del compartimiento extradural. Este es nuestro algoritmo. Básicamente, tenemos pacientes SLEC positivos. Tenemos 3 tipos. Por un lado tenemos el tipo 1, que se divide en 2, tipo 1A y tipo 1B. El tipo 1A es el que vemos aquí en la imagen. Vemos que hay una penetración de la dura en la parte ventral, un osteofito que penetra en la dura causando la fuga. Y luego estaría la intervención. Y la tipo B es rara, pero existe. La conexión separado, donde un osteofito del hueso se encuentra en el aspecto posterior de la dura madre. Y el tipo 2 es cuando el líquido se encuentra en el foramen, cuando hay un divertículo, o quizás deberíamos llamarlo en el saco aracnoide del nervio, y ahí habiendo una fuga y siendo un paciente SLEC positivo. ¿Por qué es importante diferenciar dentro del SLEC positivo estos dos? Porque si queremos encontrar el líquido tenemos que hacer cosas diferentes. Por ejemplo,
tenemos que tomar una imagen para los tipo 1A diferente, una tomografía computarizada boca abajo, y después tenemos a los SLEC negativo. En este tipo de fístulas hay una conexión normal entre las venas y el complejo de la dura madre, sobre todo fuga en la parte lateral, en el foramen, si se tienen que hacer imágenes en decúbito lateral. Vayamos más a la parte técnica. Los pacientes SLEC positivo nosotros intentamos encontrar o diagnosticarles de la siguiente manera. Cada centro tiene experiencias diferentes, diferentes técnicas. Lo que yo os muestro no es la Biblia. Por supuesto, es nuestra manera de trabajar, lo que hemos aprendido, lo que yo he aprendido, mis técnicas, lo que yo hago y lo que considero, por supuesto, lo mejor para un paciente. Pero en otro centro puede que haya un enfoque diferente que seguirá siendo bueno porque tienen otro tipo de experiencia. Lo que hacemos para este tipo de pacientes es una tomografía boca abajo. Siempre empezamos con una mielografía dinámica boca abajo porque creemos que es mejor para poder observar este tipo de fugas. Y nos han dado buenos resultados. Aquí podemos ver cómo procedemos. El paciente se pone boca abajo y lo más importante es que la cadera tiene que estar elevada en comparación a la cabeza. Optamos por una punción lumbar en esa posición. La punción lumbar puede ser complicada, no es de las más fáciles porque la posición es diferente. No tiene que pasar ningún LCR a través de la aguja y se tiene que hacer con ayuda. Y se tiene que tener cuidado con la punción epidural para asegurarnos. Inyectamos una cantidad de contraste ínfima. En este caso, por ejemplo, no llegamos al espacio intradural, así que reposicionamos la aguja y solamente una vez estuvimos seguros de la correcta posición de la aguja, solo en este momento fue cuando empezamos. Aquí podemos ver que el líquido ha entrado en el espacio intradural. Después conectamos esto y hacemos hasta 6 adquisiciones. A veces paramos antes porque ya hemos visto la fuga con la resonancia. Si en la resonancia ya hemos visto la fuga, le pedimos al técnico que pare. Lo intentamos hacer lo mejor posible para cubrir toda la columna y normalmente lo hacemos en 8 segundos. Esta es una imagen que puede resultar donde vemos el contraste, donde se ve el contraste corriendo por el espacio dural y se puede reconocer el nivel de la fuga T6 a nivel del disco. ¿Y qué es lo que hacemos cuando tenemos pacientes así? Me gustaría enseñarles el caso de una paciente de 60 años con cefalea ortostática. La resonancia mostró un hematoma sutural lateral. La paciente es joven, no tenía ningún tipo de contusión ni ningún coagulante de sangre, así que tendríamos que proceder así. Aquí vemos cómo el área paquimeningeal confirma la sospecha de este síndrome y cuando vimos la resonancia, aquí pueden ver que en la reconstrucción axial la fuga se ubicaba en un espacio posterior.
Y esto no quiere decir que sea posterior o anterior, no lo sabemos todavía. Puede ser una fase más grave, más posterior, donde el líquido no está coleccionado. Sabemos que en este tipo de casos estamos hablando del tipo 1, que hemos visto en esta tomografía boca abajo, y este es el resultado que ven. Diría que es una buena imagen, donde se puede ver claramente el punto 77 y estamos seguros en estos casos de que el líquido está aquí. Si esto se hace bien, si la técnica se realiza de forma correcta, en el 90% de los casos estamos hablando de que hemos encontrado el lugar preciso de la fuga. Entonces, cuando hemos encontrado la fuga, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que proponemos a nuestros pacientes con fugas de tipo 1? Hay dos enfoques. Un enfoque más libre, con un parche hemático, y un tratamiento que es enfocado, con cirugía o con un parche hemático epidural. Me gustaría decir algo, sin embargo, el equipo de Berna lo demostró esta investigación. La probabilidad de curar la fuga, es decir, de que desaparezca este tipo de paciente de SLEC, es 30%. Es decir, en el 80% de los casos mejoran los pacientes en en los meses venideros. La estabilidad, sin embargo, es mejor y la desaparición completa del SLEC no es tan buena. El 71% de los pacientes no se curan y esto es importante porque uno tiene que cerrar la fuga cuando se quiere tratar. Y respecto al enfoque, el segundo enfoque que nos da mejores resultados, en esta investigación del equipo de Andrew Cullen, un neuroradiólogo especializado en este síndrome en Estados Unidos, publicó esta investigación que muestra que el ratio de de cierre de la fuga era entre 25 y 50%, es decir, el mejor resultado era de 50% de éxito de cierre de la fuga y de la curación de este paciente SLEC. Algo que no es increíble, por así decirlo, ¿no? Nosotros lo que proponemos en la mayoría de los casos de tipo 1, sobre todo en casos crónicos, es la reparación mediante cirugía de la fuga. Necesitamos un neurocirujano, por supuesto. El cirujano aquí muestra la fuga en la parte ventral de la dura y realiza una lamilectomía, acercándose a la columna desde la espalda y yendo hasta la parte anterior de la dura, enseñando la fuga. Cuando encontró esta fuga, pone un parche en la parte intradural y extradural y funciona muy bien para cerrar la fuga. Aquí veis la continuación después de la cirugía, veis la resonancia antes de la cirugía y después ya no hay hematoma. Al cabo de 3 meses también no hay fuga y este es el resultado que queremos. Queremos que se pueda ver la mejora en la resonancia, no queremos ver el SLEC. Y para mí, en estos momentos, es cuando el paciente está curado. Y, por supuesto, el paciente tiene que ser asintomático clínicamente y tiene que ver mejora. Me gustaría hablar un poco más sobre este tema, porque cuando tratamos el tipo de fugas de tipo 1 y cuando investigamos, sabemos que puede haber dos escenarios diferentes. Puede haber pacientes más severos, es decir,
ciertos días después de la fuga, pero luego hay otros pacientes que son crónicos, que llevan años fugando. ¿Y por qué es diferente la casuística? Porque en la fase grave, aguda, la colección no está organizada, mientras que en la fuga crónica podemos encontrar una membrana en la resonancia y en la cirugía. El profesor de Friburgo publicó una investigación que demuestra esto y es importante para el cirujano, pero también para el neuroradiólogo. ¿Por qué? Porque en una fase aguda, cuando uno quiere investigar, cuando realiza esta amilografía dinámica, puede encontrar ciertas ventajas y desventajas. A veces podemos obtener una imagen de muy buena calidad porque el líquido está fresco cuando lo inyectamos, no hay ninguna membrana, la visualización de la fuga es muy buena, pero la punción puede ser muy, muy difícil. Estas personas que tienen hipotensión pueden tener una hipotensión de cero muy baja y la dura está flácida, así que cuando uno intenta realizar la función puede hacer una punción epidural en algunos casos y a veces lo que necesitamos, y este fue en este caso, tenemos que aspirar el aire del espacio de la dura y a veces tenemos que implantar un microcatéter para bloquear la dura y poner al paciente en la posición adecuada para poder evaluar esta inyección, realizar esta inyección. Es decir, es una punción difícil en este tipo de pacientes más de cuadro más agudo. Y en los pacientes de cuadros más crónicos, la punción es más fácil, por así decirlo. Pero a veces la imagen que va a resultar de la resonancia dinámica no va a ser de tan buena calidad. En algunos casos, no en todos. Y sobre todo hay que saber que puede haber ciertas neomembranas que hay que abrir, que hay que cerrar para poder asegurarse de que se trata la fuga. El tipo 1B lo tenemos aquí y hay que decir que son raros. Estamos hablando del 10% de los casos de tipo 1, pero he llegado a ver este tipo de casos. El tipo 1B. En algunos casos podemos encontrar indicios radiológicos que sugieren un tipo 1B, un osteofito en la posición poslateral. En esta resonancia podemos ver que hay un gran osteofito que penetra en la dura. Y en esta otra resonancia se ve este osteofito que causa la fuga. Aquí hay otro ejemplo muy bueno donde se ve una colección que se localiza en el espacio posterior extradural y había un osteofito. No sé si lo pueden ver en esta imagen, pero en esta sí se puede ver con esta resonancia. Este osteofito penetraba la dura madre. Y lo que propusimos fue una técnica que puede ser muy útil para localizar este tipo de líquidos. Lo que hacemos cuando queremos investigar esto es poner un microcatéter en el espacio intertraqueal. Ponemos a los pacientes en una posición supina y inyectamos el líquido y hacemos un escáner dinámico. Aquí vemos una demostración intraoperativa con una laminectomía lateral y cuando el cirujano abrió, aquí se puede ver el líquido cefalorraquídeo que sale de esta fuga de tipo 1 grande. Se puede ver la fuga, la dura, la fuga era de hasta 1 centímetro y lo que hizo el cirujano es cerrarlo todo. ¿Y por qué
hago énfasis en esto? Porque la cirugía puede llegar a ser muy agresiva, diría más agresiva que otro. Pero a veces es necesaria porque necesitamos cerrar la fuga. Un- una fuga de tipo 1 con fuga ventral puede se asocia con la probabilidad progresiva de una siderosis superficial que va aumentando progresivamente. Al cabo de 4 o 5 años y hasta el 57% de los pacientes pueden desarrollar esta siderosis que es irreversible con un aumento del daño. Y hablemos ahora del tipo 2 de fugas. Pueden pararme si quieren realizar alguna pregunta. Podemos esperar al final de la presentación si lo prefieren. Así que pueden pararme sin ningún problema. Entonces, tipo 2. El tipo 2 representa el 20% de los pacientes. Aquí en esta imagen vemos algo menos común porque nos dimos cuenta de que la diagnosis de este tipo 2 de la fuga mediante resonancia magnética, viéndolo, vimos que el paciente presentaba un cuadro agudo y el espacio T2 mediante resonancia demostraba una fuga en el músculo paraespinal, que saliendo de esta fístula. Tuvimos que proponer más investigación dinámica y el equipo aquí publicó algo muy interesante, una actualización sobre este tipo de fugas y juntando todos los resultados, descubrieron que este síndrome de tipo 2 no viene probablemente de un divertículo, no es una dilatación de la dura, sino que es más bien una protrusión aracnoidea. La aracnoide sale de la dura fuera de su lugar en la ruta normal que recorre, creando esta dilatación y una fuga y generando una fuga de tipo 2. Entonces, ¿cómo investigamos estos pacientes? Básicamente, lo que hacemos con lo que vemos aquí en la imagen, que es una mielografía digital con sustracción de cúbito lateral. Y se le pone de costado al paciente y vemos aquí, hacemos una colección epidural, lo vemos aquí. En T2 se le ve el nivel 1, vemos aquí la fuga en el T11. Una melografía dinámica se hace porque en estos casos eh, se investiga de decúbito lateral porque hablamos de tal vez filtrados o fugas que son rápidas y que pueden ser fácilmente descritas con esta técnica cuando lo usamos. Y aquí pueden ver otros ejemplos, pero voy a pasar ciertas diapositivas para no tomar mucho tiempo. Usamos también la miografía dinámica más una CBCT de alta resolución, una tomografía computarizada de haz cognito de alta resolución, ya que describe mejor la morfología y la ubicación de las fugas. Vemos aquí, Niklas Lutzen et al. Describe muy claramente en esta imagen y muestra también la ubicación exacta de la fuga y su morfología también. ¿Cómo es el tratamiento? En nuestra experiencia comenzamos a tratar estas fugas con una inyección de goma de filina foraminal.
¿Por qué? Porque es sencillo simplemente insertar una aguja y hacer que se tome contacto con la fuga, ya que es mucho más sencilla eh, en comparación a las otras. En algunos casos también puede funcionar, puede tener buenos resultados y vemos una mejora en la resolución de la imagen, vemos como podemos ver aquí. Y esta es la resonancia luego del procedimiento. Pueden ver que hemos visto una mejora. En el caso del tipo 2 tenemos una colección epidural pequeña, tenemos un enfoque transforaminal, inyectamos también básicamente 5 cc, tenemos el antes y el después, luego de la inyección, y luego a la derecha también podemos ver también el resultado. No es el caso de todos los pacientes. 50-60% de los pacientes tenemos una mejora con esta técnica, pero en otros pacientes necesitan sí una cirugía. Creo que es una buena técnica para iniciar porque es bastante sencilla. Sin embargo, el resultado tiene que ser que la resolución del SDEC y la resonancia cerebral debe mejorar. Si no, se tiene que pasar a una cirugía. Para concluir, la parte con SLAC, tenemos algunos pacientes positivos que tienen una fuga en la parte sacral, del sacro. Eh, en algunos casos tenemos aquí la fuga en la parte izquierda, en el sacro que estaba en la parte sacra. ¿Y cómo investigamos? Esto es a través de una mielografía por sustracción digital lateral revertida. Y pueden ver aquí un ejemplo. Estaba en la posición que les comenté, inyectamos y podemos ver la imagen con la fuga. La primera, la segunda, vemos la acumulación y la tercera también, y podemos decir que la fuga se encontraba cerca de la S2, S3 en el lado derecho y pusimos un ah, parche para poder normalizar en la parte izquierda. Podemos ver antes y la derecha en la parte izquierda antes y la derecha después. Vemos también que la apariencia ha cambiado en la resonancia. Debe, la, debemos tener una normalización del caso en las imágenes. Hablemos entonces de la tercera parte, o digamos la última parte de la presentación, que se trata del tipo 3. El tipo 3, yo creo que son los casos o las fugas más interesantes, en mi opinión. El 50% de las fugas son de tipo 3. Son muchos pacientes con tipo 3 en nuestro departamento. ¿Qué es un tipo 3? El tipo 3 se escribió por Shenik en el 2015, hace 10 años, y es básicamente una conexión directa entre el espacio suraminoespinal y la vena paraespinal. Quiere decir, hay aquí un problema en la vena que drena en la espina. En esta imagen podemos ver un resumen de donde hablamos sobre el líquido, el LSD. LSD. El 3% según la publicación, el 3% eh, era de las fugas. Y luego se incrementó en una revisión de la investigación a 20%.
Pero en la actualidad, gracias a las últimas publicaciones que hemos tenido, mostramos que el tipo 3 representan aproximadamente el 50% de las fugas. El tipo 3 es una gran proporción de las fugas. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de diagnóstico? Son difíciles porque a veces encontrar una vena no es sencillo, porque tenemos distintos enfoques de formas que vamos a hacer. ¿Qué hacemos en el departamento? Utilizamos este tipo de máquinas, que es una híbrido Siemens, donde podemos realizar una mamografía por sustracción digital dinámica eh, y también una tomografía, porque tenemos la máquina que permite hacer una tomografía. Entonces, nos permite hacer este tipo de exámenes, reunir ambos exámenes y obtener las ventajas de estas dos técnicas para incrementar nuestra probabilidad de encontrar la vena. Me gustaría también mencionar que una tomografía, por tomografía computarizada estándar que se usa, y si usamos esta técnica, tenemos una probabilidad bastante baja de encontrar la fuga. Así que idealmente tenemos que tener una eh, imagen, una biografía dinámica y que se realice de cubitus lateral. Luego, que tengan experiencia con la toscomía, la tomografía, podemos experimentar con llevar a cabo una fluoroscopía, eh, y eso va a depender de la experiencia que tengan. Sin embargo, tenemos que hacer una imagen de cúbitos lateral. Tenemos publicaciones que, digamos, comparan ciertas técnicas. Probablemente el conteo de fotones la tomografía basada en conteo de fotones es mejor, ya que me da una mejor resolución con contraste. Pero por supuesto es más correcta, es más precisa, pero también es más cara. Esta es nuestra experiencia que hemos tenido de 100 pacientes consecutivos y este gráfico muestra la probabilidad de encontrar las fístulas venosas del líquido cefalorraquídeo según los rangos de calificación de Bern. Y vemos aquí que cuando tenemos, digamos, un incremento en el porcentaje, tal vez 0,6 o 0,9, vemos que la probabilidad aumentaba casi 100%. En la parte intermedia, en la parte, vemos que tenemos una probabilidad entre 30, 40, 50% tal vez. En la parte inferior, el puntaje inferior de esta escala, vemos que tenemos tal vez el 10 o 20% de probabilidad del diagnóstico. En total, tenemos una tasa positiva eh, de cercana al 70% aproximadamente. Esta es la técnica, la mielografía. Vemos ver que el paciente está de costado, está de cúbito lateral, y cuando estamos listos, inyectamos la solución de contraste y empujamos solución salina para empujar la solución de contraste para causar la presión en el sacro. Y ven aquí en la izquierda la miografía dinámica. Vemos la solución de contraste que fluye dentro del espacio y en un punto vemos esta parte y pueden ver también la fístula. Si lo ven, verán la fístula. Esta es la técnica que tenemos con la dinámica, con la tomografía dinámica. Cuando llevamos a cabo esta técnica, tenemos que saber que hay unos consejos, unos trucos, digamos, ¿no? Porque
debe ser una serie bastante extensa. Este caso, tenemos, duró 18 segundos, que es básicamente nada. Con 30 segundos vemos más y 40 segundos vemos mejor. Quiere decir que debe tomar bastante tiempo. Esta serie de diagnóstico debe tomar bastante tiempo, con 60 segundos tal vez o más durante el examen. Después, los quistes. Tenemos el mismo paciente en la parte izquierda, no vemos nada, pero en la parte derecha vemos, ya que hemos llenado. Lo que es importante es, lo que tenemos que considerar es llenar ese espacio. También podemos presurizar el saco, ya que si lo hacemos tenemos más posibilidades de encontrar la fístula. En la izquierda no hay presión, en la derecha ya es más presión. También podemos pedirle al paciente que haga una inspiración resistida, ya que usamos las venas de forma distinta. Podemos en la izquierda, podemos usar la presión normal y a la derecha tenemos una inspiración resistida y que aparece la fístula en este caso. También decimos que es importante llevar a cabo la tomografía y también el otro procedimiento, ya que tenemos esta máquina híbrida. ¿Por qué es importante? Porque nos da una imagen mucho más detallada. Por ejemplo, aquí podemos ver en la mielografía de 2D, fue difícil ver la anatomía de la vena, pero cuando llevamos a cabo la tomografía, vemos que la vena que pasa a la parte epidural con esta imagen que aparece, quiere decir que aparece, la vemos con más claridad. Por ejemplo, aquí en este caso, llevamos a cabo una mielografía y no vemos nada, aparece como normal. Luego vamos por la tomografía, ya que tenemos este equipo híbrido, y reinyectamos y hacemos la tomografía y vemos aquí un- una tomografía de doble energía a 140. Podemos ver algo, pero puede que no terminemos viéndolo. Pero si vemos en 80 y 40, vemos que el contraste se incrementa y vemos con una claridad una vena que podemos haber perdido en el primer examen. Así que es muy importante realizar la última parte, cómo tratamos este tipo de fístulas. El parche eh, sanguíneo no funciona mucho. En nuestro departamento lo que hacemos es un enfoque eh, específico con unas inyecciones específicas. Rápidamente, ya que no quiero extenderme mucho en la parte técnica, tienen que saber dónde se encuentra la fístula y básicamente aquí, en el foramen, que se conecta con las venas. Ahí es donde tenemos que considerar el marcador anatómico. Y luego tenemos el plexus epidural, que es lo que conecta toda la parte, todos los noveles foraminales. Básicamente tratamos estas fístulas de esta forma. Tenemos que entrar al sistema a ciegos en las venas y de otra forma también podemos ver el espacio, navegar a través del espacio epidural. Algunos colegas, algunos doctores eh, pueden
encontrar interesante esta presentación. Pero bueno, este ejemplo es muy clásico respecto a la fístula en T9 en la parte derecha, y este es el espacio cuando usamos el catéter. Inyectamos un poco de solución de contraste, podemos ver la vena Sigos, y también con el alambre entramos a la vena y podemos ver aquí el alambre cuando entramos en la vena Sigos. La forma clásica de tratar este tipo de fístulas es que entramos a la vena segmentaria, ingresamos un catéter y llevamos a cabo el procedimiento y mostramos con el catéter. Tenemos aquí la vena segmentaria. Las venas foraminales también es una muy buena posición para inyectar. Inyectamos Onyx, que es el proyecto, el producto, y vemos cómo se expande en el espacio. No tenemos que tener miedo al inyectar, porque tenemos que ver bien. Les muestro otra vez. Tenemos aquí el Onyx que entra y cierra las venas segmentarias, parte de las venas intercostales, las venas foraminales y el plexus también. Y tenemos que tener este tipo de eh, resultados. Si no inyectamos mucho, podemos tener una fístula recurrente. Nada ha ocurrido, nunca hemos tenido problemas, solo hay que controlar la vena a Sigos para no tener ningún tipo de embolia, ningún tipo de migración, etcétera. Sin embargo, cuando tenemos este tipo de anatomía, no se puede poner un catéter en esta vena, puede causar dificultades debido a que la navegación epidural es una técnica que deben conocer. ¿Cómo lo hacemos? Es básicamente eh, ingresamos a través de venas vertebrales en la parte superior de la parte del plexus epidural. También podemos ingresar un catéter en los signos epidurales para ver si van para arriba o para abajo. Y si ven aquí este video, tenemos el microcatéter en el plexo epidural. Podemos ver también cómo el microcatéter ingresa, desciende y navega al nivel de la fístula. Y eso es muy importante porque la anatomía puede ser difícil, pero cuando entendemos la navegación es como una especie de autopista que nos lleva a donde queremos ir. Hemos también publicado una investigación, un paper, que muestra los resultados clínicos de una resonancia luego de embolización, y hacemos énfasis en cómo la cómo este examen ayuda a, a identificar el proyecto y nos muestra que en la mayoría de los pacientes, en el 80% de los pacientes, se mejoraron o se volvieron normales o casi normal el día siguiente. Y esta es una prueba de que esta prueba, que la técnica, esta prueba afecta de forma positiva, ya que la mayoría de los pacientes se volvieron normales en el mayoría de los casos. Podemos ver que 6 era antes, luego de las 24 horas, 3,5 se dividió por 2, y luego después de 3 meses y 12 meses se redujeron a 2. Vemos paciente, otros pacientes que vemos buenos resultados. Me gustaría mostrarles un ejemplo. Aquí podemos ver la embolización, podemos ver el Onyx, hemos cerrado la fístula y miren aquí la resonancia. Aquí veis la resonancia después, veis el área brachiomeniнгea y aquí veis el área 24 horas después. Veis después de la embolización cómo ha aumentado el área del solvente, ya no hay problemas con el área parangial. En los ventrículos se ven más grandes porque hemos cerrado la fuga y 3 meses después
2 meses más tarde en Tenú. Es decir, que cuando se cierra la fuga, los resultados son rápidos. La mayoría de veces se da una mejora clínica y radiológica rápida. Esta es nuestra última publicación. Yo creo que demostramos algo importante, cómo el cerrar esta fístula puede cambiar la vida de los pacientes. Investigamos 30 pacientes consecutivos con 13 testes diferentes, investigando su calidad de vida, investigando síntomas audiovisuales, la presión, su ansiedad. Y lo que es totalmente remarcable es que cambiamos su vida, su calidad de vida, su salud mental, su cefalea, la disfunción audiovestibular de la que sufrían. Y es importante decir que la morbidez, la mortalidad era de 0. La morbidez o la complicación de este tipo. Después de esto puede ser cierto dolor local en la parte de la inyección, pero nada más, nunca ha habido una complicación después de esto. Me gustaría concluir esta presentación diciendo que cuando uno trata este síndrome tiene que estar seguro del lado contrario de la patología de la hipertensión, porque a veces cuando uno cierra la fuga puede tener un rebote de hipertensión. Hasta el 40% de los casos pueden sufrir un rebote que se resuelve en unos 2 días, en la primera semana, pero a veces puede ser muy agresivo, puede ser difícil de tratar. Se puede utilizar acetazolamida. Aquí vemos un paciente de tipo 1 tratado quirúrgicamente. Vemos como en el desprendimiento cerebral. Y aquí vemos su sinus antes y después de 24 horas. Veis, siempre hacemos una resonancia de 24 horas para todos nuestros pacientes. Después podéis ver que hay un principio de estenosis transvenosa. Y después de 3 meses el paciente vino para una revisión y nos dijo, todo está bien, doctor, yo no tengo ninguna cefalea ortostática, todos los síntomas han desaparecido, pero tengo un dolor de cabeza extraño en la parte frontal de la cabeza, me despierto a la noche y esto es un rebote de presión intracraneal asociado a una estenosis bilateral lateral. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. A veces se necesita acetazolamida o un tratamiento más agresivo. Esto para vosotros y vosotras, si queréis sacar una foto de esta imagen, este es nuestro algoritmo en nuestro centro. Es una guía de lo que he dicho antes. Un logigrama, un resumen del tratamiento diagnóstico. Veis los 3 pacientes SLEC positivo, SLEC negativo y veis cada tipo de tomografía o pasos que se siguen para analizar esto. Me gustaría concluir esta presentación con un mensaje principal. Esta patología se diagnostica raramente. No es rara, pero se diagnostica raramente. Los casos están ahí. Se puede identificar, tiene que hacerse. Hay una causa que se puede identificar, se puede ver la causa, se puede tratar esta causa y se puede tener un impacto enorme en la calidad de vida de estos pacientes. Puede haber 2 posibilidades. Uno, por un lado, puede el paciente presentar este cuadro y puede experimentar una mejora de su calidad de vida, pero después del cierre de la fuga, esto es obvio.
la calidad de vida de los pacientes se puede mejorar. Tengo algunas diapositivas en francés que son testimonios de algunos pacientes y quizás os pueda servir para entender lo que ocurre cuando se facilita esto. Para finalizar la presentación, aquí tenéis mi correo electrónico para escribirme si tenéis cualquier pregunta o si queréis debatir sobre algo en concreto. Thank you very much, Dr. Cañazzo. Muchas gracias, doctor Cañazzo. Ahora vamos a proceder con las preguntas que nos han dejado en el chat. Now we're going to proceed with the questions. Ahora vamos a pasar a las preguntas que tenemos en el chat. De todas maneras, puedo leer el chat. Vale, intentémoslo así. Si no, vale, si no les pediré ayuda. Protrusión is a bleb. Sí, protrusión es un bleb. ¿Qué tipo de protrusión? No sé si mostré, no sé qué quieres decir por bleb, porque a veces un bleb se puede utilizar para describir un resultado de resonancia después de una punción lumbar. Se puede describir como un bleb en la dura. No he mostrado ningún bleb en mis diapositivas. No sé de qué tipo de protrusión están hablando. No era un bleb en todo caso en esta presentación, o cómo se concibe de esta manera. ¿Cómo funciona el fluoroscopio? How does it work, the fluoroscopy? ¿Cómo funciona el fluoroscopio? La fluoroscopía, quiere decir, sí. La fluoroscopía es una máquina, se hace con una máquina donde se hace una angiografía o la mielografía, inyectando contraste, pasándolo por rayos X y obteniendo una imagen. Voy a ir hacia atrás para mostrar una imagen. Esto por aquí es una fluoroscopía, ¿lo ven? Es una fluoroscopía. Hemos inyectado contraste y hacemos rayos X con una máquina de fluoroscopía. Puede ser monoplano o biplano. Aquí quizás puedan ver la máquina para que les quede más claro. Esta sería la máquina. Este es un escáner, un gran escáner con el túnel. Y este es el monoplano. Esta sería lo que hace la fluoroscopía. La fluoroscopía se hace con este tipo de técnicas. Espero que haya quedado claro. Yes, Paul asks, ¿ha observado Paula diferencias en los patrones de evolución o recuperación entre pacientes con fugas espinales espontáneas frente a las traumáticas o postquirúrgicas? Okay, understand. So she said, Yes. If I Sí, vale, entendido. Si ha visto una diferencia entre un paciente con una fuga espontánea, una fuga prostática en la evolución, ¿no? Sí, en la recuperación, sí. Es una buena pregunta. Creo que es muy difícil responder. ¿Y por qué? Porque una punción poslumbar y una fuga se trata de manera efectiva con un parche de sangre, pero tiene que tratarse rápidamente. Si hay una fuga por cirugía, bueno, hablando de una fuga postdural, si tiene una punción lumbar, uno tiene una luga, una cefalea después de una punción. Si se da un parche hematómico rápidamente, unos días después, unas semanas, funciona muy bien, cierra la fuga, la sella. Veo que hay pacientes con un dolor de cabeza
pospunción, pacientes crónicos, que empiezan a presentar cuadros más complicados, porque hay algo que no entendemos todavía muy bien, porque en las imágenes, en la mayor de casos, no dan resultados. En la resonancia podemos llegar quizás a ver un tipo de pleb, ¿no? Una dilatación ínfima de la dura madre, pero es muy difícil ver algo concluyente. En la mayoría de los casos, con este tipo de pacientes, cuando hacemos un parche hematómico o una punción quirúrgica, los resultados pueden llegar a ser peores, el paciente puede necesitar más tiempo para recuperarse. Así que para responder a la pregunta, la recuperación es buena, pero si se actúa rápidamente. De hecho, puede llegar a ser hasta el 100% cuando uno actúa rápidamente. En la fase crónica puede funcionar, pero creo que hay muchos pacientes con menos buenos resultados. Cuando hablamos de cuadros espontáneos, creo que esta homogeneidad de los resultados no es lo más importante. ¿Por qué? Porque en una fuga espontánea vemos la fuga, siempre la encontramos. Vemos la fístula, vemos que es de tipo 1, tipo 2, se ve la fuga y se sella. En punciones postdurales o posquirúrgicas a veces no vemos nada. Y ahí está todo el problema. Paola is also asking, Paola como también paciente con síntomas fluctuantes pregunta, y recaídas periódicas, me pregunto, ¿qué papel juegan los estudios longitudinales en el seguimiento de quien no responde de forma estable al tratamiento? Yes, she's saying that she has fluctuating symptoms and she would like to know sí, dice que which tiene role síntomas longitudinal fluctuantes y le studies gustaría and the saber follow-up el papel que play desempeñan los estudios for longitudinales the en el ones who seguimiento do not respond para in a pacientes que no stable to the responden de manera treatment. estable al tratamiento. Vale, pero, pero ¿qué tipo de tratamiento? ¿Qué tipo de fuga? Ahí está la cuestión. Well, she concretely is a ¿De qué patient, estamos a hablando cranial, concretamente? Bueno, she has es a un cranial scleroderma, paciente con fuga and she says craneal. that it is spontaneous through Dice the que es espontánea lamina cribosa, the a partir de peripheral la plate. lámina cribosa. But Sí, I don't know if Paola also has no maybe sé a si spinal as well. Paola tiene también una fuga de columna. Cuidado con las fugas craneales. Son muy raras. Scheming las describió hace unos años en una muy buena investigación que dice que las fugas craneales del líquido cefalorraquídeo casi nunca son asociadas a este síndrome de hipotensión. Una vez más, nunca digamos nunca, pero es muy raro que ocurra. Y la mayoría de las veces, estas fugas de base del cráneo, especialmente en la lámina cribosa, están asociadas a una IIH, es decir, una hipertensión intracraneal. Si tiene síntomas, no conozco los síntomas de esta persona, pero tiene que asegurarse de que no tiene IIHIC, es decir, una alta presión intracraneal. Tiene que medir la presión intracraneal para cerciorarse de este aspecto primero. Wow, lots of questions from Paola. Vale, muchas preguntas por She parte de says, Paola. ¿qué factores considera que influyen más en la cronicidad de esta enfermedad y en las posibilidades reales de recuperación funcional a largo plazo?
which factors do you consider that influence most in the chronicity of this pathology and real Habla de qué possibilities factores of recovery desempeñan un and rol functional en la recovery cronicidad de long esta term? enfermedad y que ayuda a la recuperación a largo plazo. Yo creo que Time? el factor Okay. más importante es el tiempo. Sí, el intervalo que hay entre el diagnóstico y el tratamiento. She's also asking, ¿existe También colaboración pregunta, internacional con otros equipos como el suyo y centros especializados para compartir datos de pacientes con síndromes poco frecuentes como este y mejorar los protocolos diagnósticos y terapéuticos? Okay, good question. If there is cooperation, international cooperation pregunta between si hay different cooperación teams like yours internacional and entre diferentes specialized centers equipos to como share el data suyo y from centros patients with this kind especializados of syndromes that que comparten are rare información de in order pacientes sobre este tipo de to síndromes que improve the son protocols, raros, ¿no? diagnostic Y and si therapeutic se protocols. comparten buenas pautas de diagnóstico y de tratamiento. Sí, colaboramos con Faibull. Bible, yeah. Dr. Bern, yes. Dr. Jorgenbeck, Katarina Wolf, Con la doctora Katarina Wolf, también Thomas Dobrosk, otros equipos también. Melanie Cartman en el Reino Unido. Este proyecto es nuevo. Vamos a hacerlo en el centro europeo, así que vamos a tener los datos luego. Es qué buena noticia, es una buena noticia, sí. Now there is Pilar. Ahora tenemos ¿Cuál es el la porcentaje de pregunta reapertura de de fugas del Pilar. tipo 1 en pacientes después de curarse con una cirugía y qué tratamiento se ofrece en estos casos? Which is the percentage, the reopening percent ¿Cuál of the es el leaks, porcentaje type 1 leaks in patients de after being reapertura sealed de through the fugas de tipo 1 surgery en pacientes and luego de which curarse una treatment do you cirugía y qué offer in tratamiento se these ofrece en cases? estos casos? Good point. In my experience, Buen punto. En mi experiencia, I never see a reopening nunca he visto in the una type 1. reapertura de If tipo the leak 1. is treated, Si la fuga es yes, tratada, if yo nunca he you visto, la verdad. if you are Si something like that, I think you tenemos should algo así, sure the creo leak que was really well closed. tal vez la But fuga if the no se leak is cerró closed, bien. honestly, Si la cerramos bien, no creo don't know, que don't have any experience with tengo ningún tipo de experiencia no con este recorded caso que se because vuelve a abrir the la leak was fuga, not ¿no? really well closed. Si se ha vuelto a abrir es porque no se ha cerrado bien. This is To mine. me, it's Can rare. it To answer the can it question, reopen? it's rare. Sorry. Can it reopen if you ¿Se have puede rebound high pressure? reabrir si tenemos una alta presión? Okay. In the type 1, En el tipo 1, no. Honestly, no. no. No, it's quite unusual to reopen a type 1 leak. In Es type muy 3, raro que se abra en tipo 1. En el tipo 3, I would say not reopen other leaks. If you have a bigger tampoco, IIH. pero No sí es posible que se reopen haga más other grande, Big ones. que haga otra Yeah, tal type 1, vez, no. ¿no? Honestly, no. Del tipo 1 no lo creo. It's rare. She wants to know Quiere the first saber signs ella cuáles of son los stenosis. primeros Which are the first signos, manifestations in las our primeras body when there are manifestaciones en el symptoms of cuerpo this? que muestran que I sufrimos de think cirrosis. hearing loss. Pérdida de la audición. Hearing loss. Sí, como Hearing loss is one of mareos. the. I have some patients Sí, without any cognitive hay decline, but algunos complaining pacientes, about hearing loss with severe pero odds. que de hecho se quejan de pérdida del oído, de la And audición, de the hecho, wife or ¿no? the husband, when Tal you are vez asking the la symptoms, yes, esposa o el You esposo need to que vuelve a repeat it. preguntar, no te yeah, escucho, repítemelo por then they need favor. to repeat, yeah, Entonces, yeah. por eso, And sí. tinnitus would be. ¿Y Yeah, tinnitus, tinnitus también? tinnitus, Yeah. continuous Así tinnitus, yeah, es, yeah. sí. Okay. Not Yes. pulse tinnitus, yeah. Correct. What is transvenous stenosis? ¿Qué es estenosis transvenosa? Transvenous stenosis. Yes. Estenosis transvenosa.
probably Estenosis transvenosa. the venous stenosis, probably what I showed before is the Lo que yo stenosis of mostré the antes transverse es venous sinus. So del if the sinus de la, if de the la tran- sinus de la- es el sinus, de transverse is hecho, not la parte the transversal, transverse no es, venous no sinus es, stenosis. So it is stenosis es la parte located que está at aquí, the que lateral se ubica en sinus, la is parte typical lateral del of sinus. IIH Es or típico typical de of la IE outflow intracanal hypertension, o de infarctitis. un rebote también. Maybe she refers to the Tal word vez stenosis. se refiere a la palabra Stenosis, estenosis. Bien, stenosis is la a decrease estenosis of the diameter es Okay. of the un vein. decrecimiento del diámetro de la vena, la disminución del diámetro de la vena. Whereas, Sebastián, en la Sebastián, mielografía, ¿cómo es la técnica de presurización para mejorar la calidad de detección de la fuga? Well, in the mielography, how is the Pressurization. pressurization Okay. technique to improve the quality of en la the bibliografía, liquid? ¿cuál es la técnica de presurización en el caso de la presurización, incrementa la probabilidad de abrir la vena. Lo que hacemos es inyectar 10 cc de solución salina para causar un incremento en la presión y luego inyectamos la solución de contraste. Incrementamos la presión en el saco y incrementamos la visibilidad de la vena, la abrimos, digamos, porque si la vena está cerrada no la vemos. Entonces podemos reproducir la posición ortostática cuando tenemos una presión según la posición del cuerpo y la vena se abre. En la otra posición se hace presión en el saco y se abre la vena y incrementamos la visibilidad de la vena. Okay. Sebastián also asks, ¿qué Sebastián también sugiere tiene una hacer pregunta. cuando se identifican membranas, colección organizada mediante la resonancia? What would you suggest to do when you identify membranes in MRI? To me, it's surgery. Yo diría, Surgery. Yeah, when you see the collected slack with membranes, que conectamos blood las patch, membranas. I think it will not work. Si no, con el parche de sangre, si no, no funcionaría. Casilda says, una infiltración epidural de corticoides en lumbar que ocasiona una fuga del líquido cefalorraquídeo que no se ve en imágenes, ¿qué se puede hacer? What can it be done with a corticoid epidural infiltration in the lumbar area that provokes Una infiltración epidural de corticoides de lumbar que ocasiona una fuga de LSR que no se ve en imágenes. So you start with the blood patch. Comenzamos con un parche de sangre al lado de la punción, es lo primero. Y si no funciona, se puede repetir o se puede poner un fibrin. Puede ser suficiente, me parece. Y si se tiene alguna imagen de la fuga en la resonancia, podemos llevar a cabo la cirugía, pero comencemos con el parche, sí. Y lo repetimos. Tengo otra pregunta. Aquí alguien me preguntó si había más probabilidades para un rebote de alta presión si el parche se hace con Brivin o Tisucor en lugar de sangre. No tengo la respuesta, de hecho. Sí, creo que la fibrina debería ser mejor en comparación a la sangre, pero la verdad no tenemos la respuesta. Un rebote es algo extraño. Si mientras las fugas son más crónicas, más probabilidad hay de tener un rebote. La persona también pregunta si el rebote de alta presión tiene que ver algo con el volumen inyectado y si se inyectó en un lugar o se hace en
en multinivel. The rebound is something El associated with the rebote closing of the se leak. asocia So con even el if it's cierre closed, de you la will get a fuga. rebound. That's Si the se point. cierra la If the leak fuga, is not se puede tener closed, un rebote. Y si no se cierra, the probability entonces to have a rebound is la lower. Okay? probabilidad es menor. For sure, the higher Por supuesto, the mientras blood patch injection, the higher probability to have tengamos results. la inyección, tenemos más probabilidades de tener So to close the resultados leak, but I said para before, cerrar I don't la honestly, fuga, pero como le dije antes, yo don't no trust a lot the blood patch creo, in some yo no cases. Let's say for confío fistula blood patch en will not work. cierre For type con 1, parches. Para el tipo it works 1, in no lo sé, 50% of the el cases. So 50% we de los do casos funciona. multiple layers blood Lo patch que in fistula hacemos es when parches de we don't have a multinivel leak. cuando no So if you tenemos don't una find the fuga, leak, cuando no because sometimes encontramos la we don't fuga, find the leak. porque a veces no se encuentra la fuga. It's rare, but sometimes Es extraño, pero a veces ocurre que no encontremos la fuga. we do multiple level blood patch with the best case. But the answer is that the rebound is associated with the Pero closing of the leak. el rebote tiene que ver con el cierre Okay. de Can la a fuga. blood patch be done in Se the puede cervical hacer area? en el área cervical. Really rarely. Raramente, muy raramente. Cervical leaks are rare. Porque una So fuga type 1 cervical cervical es leaks are rara. rare. Una fuga de tipo Really 1 rare, es probably muy rara. in Estamos experience, hablando our experience, Freiburg, de experiencia the highest de type 1, I think Friburgo. was Yo creo C6, que este tipo de C7. síndrome So if you have a se type 1 presentaba in upper en cervical muy, spine, muy, muy pocos I don't know. casos. I don't know if it's real or not. There are for sure other leaks in the cervical Hay otro spine, tipo de fugas but en las cervicales, I pero don't realize a lot of blood patch yo no in the cervical realizo spine. If I have a muchos leak in parches the hemáticos cervical spine, en este I have good punto. Si hay surgeon that una can fuga a help este me nivel, this trabajo case. con un buen cirujano. Okay. I don't know if anyone else No would sé like si to alguien ask anything más to the doctor. querría preguntar algo para concluir la This is the moment. sesión. Yeah, the inflammation in both sides of your head La that you can inflamación de feel los with lados your de la touch, cabeza, is perfiriéndose it a incluso al consequence texto, of es una consecuencia de intracranial hipotensión hypertension? intracraneal. That's like something similar to migraine. Es algo similar I have some a patients feeling something migrañas, ¿no? strange after Tengo also pacientes closing the que leaks, so sienten este tipo de síntomas también después de sellar las fugas, sensation of una sensación de migrañas o it hurts when it touch que al the tacto head, the skin, duele, la piel but it is something that is described está also in migraine, sensible, so it can be probably a migraine pero component puede of ser un componente de migraña headache, of the pathology. de la Yeah, patología. so it can be mixed with other kinds of headaches. Sure. as I Sí, así understand. que That's tendría que ver con otro tipo de that's dolores de that's an important point. cabeza. Because Sí, of that, you should have also a headache neurologist in your team, because there are Mhm. cases where you don't really understand sí, hay que what's analizarlo con happening. otros So neurólogos it can be del mixed with equipo migraine. cuando no se puede Okay, makes sense. Yeah. diagnosticar, pero Casilda podría is asking if relacionarse con un tipo de the migraña. patch with Casilda fibrin or pregunta si el parche de tissuecol fibrina o can tissuecol be done se without puede knowing the exact poner sin saber location el of sitio the exacto de leak. la fuga. Sorry, I will charge a little bit my Disculpas, tengo que computer. cargar el It's a ordenador. patch with the fibrin. Con un parche de fibrina, Honestly, I don't honestamente, do that. yo no hago I este don't do tipo that. de cosas. Doesn't make sense to me. Fibrin, you inject Para mí fibrin no if you tiene inject, it doesn't sentido spread. You inyectar inject in the fibrina. La point. fibrina Fibrin no is se staying. So reparte, it's la good fibrina se queda to en see the ese leak, to punto. inject Así que ahí hay que close to the ver leak. la If you fuga want to spread y something se with tiene que blood, inyectar para blood spread. sellarla. Si hablamos de Doesn't spread. No, esparcir algo, estamos in hablando de lung, in sangre. La mind, fibrina in no my hace skin, in eso. my hands, no. Y en mi experiencia esto no What es is the recomendable. maximum amount ¿Cuál of es blood la that cantidad can be máxima de injected? sangre que puede There is inyectarse? not a maximum amount of blood. No hay una The cantidad recommendations máxima de are sangre. more La than 20 recomendación cc. es de más de 20 You cc, no más de inject 20 cc. until
Uno inyecta hasta que el paciente empieza a estar incómodo o cuando se hace un parche hemático multinivel, hasta 6 niveles, 5 niveles, por ejemplo. Puedo llegar hasta 20 cc de sangre porque divido la inyección en diferentes partes. Por ejemplo, si inyecto en la parte baja, si el paciente siente dolor, paro, inyecto en otro lugar. Todo depende. Con una aguja, yo creo que de 20 a 30 cc es lo máximo, pero depende del nivel. Si estamos hablando de la caja torácica, no podemos inyectar 30 cc con una sola aguja. Do you use Vale. platelet-rich plus? ¿Utilizas plasma rico en plaquetas? No. I have a personal question. Do you see often Tengo una pregunta patients with personal. ¿Ves connective pacientes tissue con disorders? problemas del tejido conjuntivo? If Sí, you lo see he hecho. patients that have CSF leaks, that Sí, have sí, si Ehlers-Danlos, tratas Marfan pacientes syndrome. con problemas del tejido conjuntivo como el síndrome de Marfan. No la mayoría, honestamente, pero sí tengo algunos pacientes con con el síndrome de Darler o el de Marfan o con otro tipo de patologías del tejido conjuntivo. Pero sinceramente no son la mayoría. Pero sí, sí que llego a ver alguno. Adriana is asking, did you have an acute medular compression? ¿Ha llegado a tener una compresión medular aguda por el parche hemático? And if you had it, in which level? Y And si if sí, ¿a qué which nivel y volume? en qué volumen? No? Nunca, nunca. No, nunca he tenido un problema con un parche hemático porque uno tiene que tener experiencia para hacerlo y lo hace con una resonancia al mismo tiempo, así que puedo controlar con esta mielografía la inyección, puedo ver que todo se está realizando correctamente. No, nunca he hecho esto. Pero bueno, se podría tener un problema si se hace sin ningún tipo de control. O sin escuchar al paciente que se queje, o sin realizar ningún tipo de imagen, supuesto. Have you had any case of ¿Ha arachnoiditis? tenido casos de aracnoiditis después de un Arachnoiditis parche after a hemático? blood patch or surgery? No, no aracnoiditis. Existe, se ha llegado a notificar casos, pero no en Can mi you experiencia explain personal. what ¿Puede it is explicar exactly? lo Because I que es don't know it. exactamente? La aracnoiditis es, por ejemplo, puede ocurrir cuando hay una inyección de sangre donde no se ha controlado muy bien la inyección. A nivel intradural, si se llega a inyectar sangre, puede ocurrir una inflamación de la misma y esto es una aracnoiditis. Es algo que se da cuando hay, por ejemplo, una hemorragia intracraneal. Okay. Is it dangerous? ¿Es peligroso? Is it a risk for life? Es peligroso para la vida de la persona. Suele ser reversible. No es peligroso. Pero hay que identificarlo y con esteroides se puede revertir la mayoría de veces. I think we don't have any more Creo que ya es todo. Vamos, ¿no? Vale. No questions in the chat. Ninguna pregunta en el chat. Así So, que, well, I'm going to return to bueno, voy a Spanish. volver al castellano. Bueno, pues esta ha sido la presentación con el doctor Cañazo
sobre las últimas técnicas que utiliza él en su centro para detectar las fugas y fístulas de líquido cefalorraquídeo y para ponernos al día de los tratamientos que hay disponibles actualmente. También nos ha hablado sobre algunos estudios que se están llevando a cabo. Y desde aquí le queríamos agradecer una vez más su colaboración, su disposición, su amabilidad y realmente pensamos que este webinar ha sido muy útil y agradecemos a doctores como él que muestren pues, su interés, su voluntad y sus ganas de seguir avanzando en este campo donde los pacientes nos encontramos tantas dificultades para encontrar con especialistas que realmente pues, conozcan bien esta patología, la entiendan y estén pues formados y actualizados y quieran seguir investigando y en ayudar a gente como nosotros que nos vemos afectados por esta patología. I don't know if you understood. No sé si has entendido lo que he dicho, doctor. Okay. De acuerdo. Creo, Creía que podías escuchar la interpretación, pero no sé por qué no tienes esta opción. No sé por qué yo tampoco, pero entiendo más o menos el mensaje. Muchas gracias por estar aquí. Estamos muy contentos de tenerla aquí. Necesitamos más especialistas como usted para ayudarnos, para entender mejor las fugas de líquido cefalorraquídeo. Expertos que invierten de su tiempo y de sus recursos para estudiar esta patología. Porque hablamos de algo que está infradiagnosticado, a pesar de tener muchas personas que sufren de esto. Muchas gracias. ¿Y tiene algo más que decir? No, simplemente darles las gracias por este webinario, por el trabajo que realizáis en la asociación. Me parece que es muy importante para los pacientes. Ha sido una buena oportunidad la de hoy para conocernos mejor. Espero que les haya sido útil para los pacientes, para la asociación. Espero que otras personas puedan tener acceso a esta presentación. Y la verdad que desgraciadamente no hay muchos doctores especializados en este tema, pero tenéis mi contacto, tenéis mi correo electrónico. Si tenéis cualquier tipo de pregunta, háganla. Si veis que hay algún caso difícil, que estáis bloqueadas, que no tenéis una solución, que queréis tener otro tipo de opinión, escríbanme desde la asociación, desde el pacientes de la asociación, pueden contactarme y me gustaría ayudarles. Gracias. Vale, gracias por su trabajo y me dicen que tenemos un canal de YouTube y que vamos a colgar esta conferencia. Así que si hay algún otro doctor de su equipo interesado en la conferencia web, vamos a compartir este vídeo para que lo puedan ver en YouTube. ¿Tienen un LinkedIn? No, no tenemos LinkedIn, pero tenemos Instagram y Facebook y ahora YouTube. Y estamos trabajando para tener nuestra propia página web. Vale, genial. Sí, pero toma tiempo. Sí, ya entiendo. Vale. Muchas gracias por su tiempo una vez más y esperamos hablar con usted en otra ocasión. Sí, muchas gracias. Gracias. Y gracias a todos los participantes. Adiós.